La neumonía continúa siendo un problema de salud pública significativo a nivel global y local. En Colombia, según datos del Ministerio de Salud publicados en 2023, esta patología genera aproximadamente 120.000 hospitalizaciones anuales y constituye la sexta causa de mortalidad general, con particular impacto en edades extremas. Su relevancia clínica, complejidad diagnóstica y constante evolución terapéutica la convierten en un tema recurrente en los exámenes de admisión para programas de residencia médica en instituciones de referencia nacional. Clasificación contemporánea, más allá del entorno de adquisición. La clasificación de neumonía ha experimentado una transformación conceptual significativa durante la última década. El Consenso Colombiano sobre Infecciones Respiratorias Bajas, publicado por la Asociación Colombiana de Neumología en 2022, propone un modelo multidimensional que trasciende la dicotomía tradicional comunitaria, nosocomial, integrando factores como temporalidad, factores de riesgo específicos y perfiles microbiológicos. La neumonía adquirida en la comunidad, NAC, se define actualmente como aquella que se presenta en pacientes sin contacto reciente con el sistema sanitario o en las primeras 48 horas tras la hospitalización. Sin embargo, el concepto de neumonía asociada a cuidados sanitarios, NACS, que surgió como categoría intermedia, ha sido reevaluado. Según el análisis multicéntrico realizado por el Grupo de Investigación en Enfermedades Infecciosas de la Universidad Nacional en 2022, los pacientes previamente catalogados como NACS presentan perfiles microbiológicos más similares a NAC que a neumonía nosocomial, por lo cual las recomendaciones actuales sugieren clasificarlos como NAC con factores de riesgo para microorganismos resistentes. La neumonía nosocomial, NN, aquella que se desarrolla tras 48 horas de hospitalización, mantiene subdivisión según vinculación a ventilación mecánica. La neumonía asociada a ventilación mecánica, NAV, se define como la que ocurre tras 48 horas de intubación orotraqueal, mientras que la neumonía nosocomial no asociada a ventilación se presenta en pacientes hospitalizados sin soporte ventilatorio invasivo. Esta distinción tiene implicaciones pronósticas significativas, con mortalidad atribuible de 27,33% para NAV versus 5,13% para NN convencional, según registros del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria Colombiano de 2023. Una categoría emergente, particularmente relevante en el contexto post-pandemia, es la neumonía post-viral. El estudio transversal de la Universidad de Antioquia publicado en 2023 documentó un incremento de 240% en neumonías bacterianas secundarias tras infecciones respiratorias virales entre 2020 y 2023, comparado con periodo 2015-2019. Estas neumonías presentan características distintivas, predominio de Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa como agentes etiológicos, progresión radiológica rápida y mayor riesgo de evolución a síndrome de distrés respiratorio agudo. Presentaciones típicas y atípicas, claves para el diagnóstico diferencial. El abordaje sindrómico de la neumonía ha evolucionado hacia un enfoque basado en patrones clínico-radiológicos que optimizan la orientación diagnóstica y terapéutica. La neumonía típica o clásica, tradicionalmente asociada a bacterias como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae o Morageia catarrhalis, se caracteriza por inicio agudo con fiebre elevada, escalofríos, tos productiva, dolor pleurítico y consolidación lobaro-segmentaria en estudios radiológicos. La neumonía atípica, asociada históricamente a microorganismos como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae o Legionella pneumophila, presenta un espectro sintomático diferente. Inicio gradual, predominio de manifestaciones extrapulmonares, cefalea, mialgias, síntomas gastrointestinales, tos no productiva y patrón radiológico intersticial o bronconeumónico. Sin embargo, según la revisión sistemática publicada por la Universidad del Rosario en 2022, la distinción clínica entre neumonía típica y atípica tiene sensibilidad y especificidad limitadas, 65% y 71%, respectivamente, con solapamiento significativo de manifestaciones. Un aspecto frecuentemente evaluado en exámenes de residencia es el reconocimiento de presentaciones atípicas en poblaciones específicas. Los pacientes geriátricos pueden presentar neumonía con manifestaciones inespecíficas como deterioro funcional, estado confusional agudo o descompensación de enfermedades crónicas subyacentes, con ausencia de fiebre en hasta 30% de casos según el estudio observacional Neumo, Senior de la Universidad de Caldas, 2023.
Los pacientes inmunocomprometidos, particularmente aquellos con neutropenia prolongada o terapia inmunosupresora, pueden presentar evolución rápidamente progresiva con escasos infiltrados radiológicos iniciales, constituyendo la denominada neumonía silente. La neumonía por Pneumocystis jirovecii, relevante en pacientes con VIH, especialmente con recuentos de CD4+ y LT. 200 células, microlitro, o bajo terapia inmunosupresora prolongada, presenta un cuadro subagudo con disnea progresiva, tos seca y fiebre de bajo grado, acompañado de hipoxemia desproporcionada respecto a hallazgos auscultatorios y patrón radiológico intersticial bilateral. La medición de lactato deshidrogenasa sérica, aunque inespecífica, puede orientar el diagnóstico cuando supera 1.5 veces el límite superior de normalidad, según datos del Programa Nacional de VIH-Sida de Colombia. Escalas pronósticas, CURB, 65 e Índice de Monterrey. La estratificación pronóstica representa un elemento fundamental en el abordaje inicial de neumonía comunitaria, determinando decisiones críticas como necesidad de hospitalización, admisión a unidad de cuidado intensivo o selección de terapia antimicrobiana. La escala CURB 65, validada en población colombiana por estudios de la Universidad Nacional y Hospital Santa Clara en 2021, continúa siendo la herramienta más ampliamente utilizada por su simplicidad y capacidad predictiva. Esta escala evalúa 5 parámetros: confusión mental, urea y GT, 7 milimoles por litro, o nitrógeno ureico y GT, 20 miligramos por decilitro, frecuencia respiratoria 30 respiraciones por minuto, presión arterial sistólica y LT, 90 milímetros de mercurio o diastólica 60 milímetros de mercurio, y edad 65 años. La suma de criterios presentes estratifica el riesgo de mortalidad a 30 días, 0, 1 puntos, bajo riesgo, y LT, 3% mortalidad, 2 puntos, riesgo intermedio, 9% mortalidad, 3 puntos, alto riesgo, y GT, 20% mortalidad. El índice de severidad de neumonía, PSI, o escala de Fine, aunque más preciso para predecir mortalidad, ha perdido aplicabilidad en entornos clínicos colombianos por su complejidad y requerimiento de múltiples parámetros analíticos. Según la encuesta nacional realizada por la Asociación Colombiana de Medicina Interna en 2023, solo 23% de servicios de urgencias aplica rutinariamente el PSI, frente a 82% que utiliza CURB 65. Una herramienta emergente, particularmente relevante en contexto latinoamericano, es el Índice de Monterrey. Desarrollado en México y validado en población colombiana por un estudio multicéntrico que incluyó hospitales universitarios de Bogotá, Medellín y Cali, 2022, este índice evalúa 9 parámetros: edad y GT, 50 años, presión arterial sistólica y LT, 90 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria y GT, 30 respiraciones por minuto, nitrógeno ureico y GT, 30 miligramos por decilitro, glucosa y GT, 126 miligramos por decilitro, hematocrito y LT, 30%, pH arterial y LT, 7.35, sodio sérico y LT, 130 milimoles por litro y confusión mental. Cada variable presente aporta un punto, estratificando en 3 categorías de riesgo: I, 0, 1 puntos, mortalidad y LT, 1%, 2, 3 puntos, mortalidad 3, 9%, 3, 4 puntos, mortalidad y GT, 25%. La ventaja comparativa del índice de Monterrey, según el estudio de la Universidad Industrial de Santander publicado en 2023, radica en su mayor sensibilidad para identificar pacientes que requieren manejo en unidad de cuidado intensivo y su mejor correlación con desenlaces localmente relevantes como falla terapéutica temprana y estancia hospitalaria prolongada. Su aplicación ha sido incorporada en protocolos institucionales de múltiples centros universitarios colombianos, y su conocimiento constituye un elemento frecuentemente evaluado en pruebas de residencia médica. Neumonía nosocomial, epidemiología local y abordaje diagnóstico, terapéutico. La neumonía nosocomial constituye la segunda causa de infección intrahospitalaria en Colombia, con una incidencia de 7.8 casos por 1000 días, paciente en unidades de cuidado intensivo y 3.2 casos por 1000 días, paciente en salas generales, según reportes del Sistema Nacional de Vigilancia de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, 2023.
Su definición contempla 3 escenarios: neumonía nosocomial convencional, aparición tras 48 horas de hospitalización, neumonía asociada a ventilación mecánica, tras 48 horas de intubación orotraqueal, y neumonía asociada a cuidados sanitarios, en pacientes con hospitalización y GT. 48 horas en los 90 días previos, residentes en centros de cuidado crónico, receptores de terapia intravenosa domiciliaria o diálisis en los 30 días previos. Microbiológicamente, existe heterogeneidad según factores epidemiológicos locales. El estudio multicéntrico coordinado por el Grupo para el Estudio de la Resistencia en Colombia, GERMEN, en 2022 documentó la siguiente distribución en hospitales universitarios: Pseudomonas aeruginosa, 25, 30%, Klebsiella pneumoniae, 20, 25%, Staphylococcus aureus, 15, 20%, Acinetobacter baumannii, 10, 15%, y Escherichia coli, 5, 10%. Un fenómeno preocupante es el incremento sostenido de cepas multiresistentes, con tasas de Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos de 32% y Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas de 28%, según datos del Instituto Nacional de Salud. El diagnóstico requiere integración de criterios clínicos, radiológicos y microbiológicos. Los criterios de Johansson modificados: infiltrado radiológico nuevo o progresivo, leucocitosis y GT. 12.000 células por microlitro o leucopenia y LT. 4.000 células por microlitro, fiebre y GT. 38 grados centígrados, secreciones respiratorias purulentas, presentan elevada sensibilidad pero limitada especificidad. La confirmación microbiológica mediante técnicas no invasivas, aspirado endotraqueal, lavado broncoalveolar, o invasivas, cepillado protegido, debe interpretarse considerando umbral diagnóstico específico, IgT. 10 EXPONENT 5 unidades formadoras de colonias por mililitro para aspirado traqueal, IgT. 10 EXPONENT 4 para lavado broncoalveolar, IgT. 10 EXPONENT 3 para cepillado protegido. El tratamiento empírico debe fundamentarse en epidemiología local y factores de riesgo individuales para microorganismos multiresistentes. Según la Guía Colombiana de Manejo de Neumonía Nosocomial actualizada en 2023, los factores de alto riesgo incluyen antibiótico-terapia en los 90 días previos, hospitalización y GT. 5 días, prevalencia local elevada de patógenos resistentes, inmunosupresión y presencia de factores de riesgo específicos para patógenos multiresistentes, colonización previa, hospitalización prolongada en UCI. En pacientes sin factores de riesgo para microorganismos multiresistentes, se recomienda monoterapia con ampicilina, sulbactam, 12 gramos al día divididos cada 6 horas, o ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas. En presencia de factores de riesgo, se recomienda terapia combinada con carbapenémico, imipenem 2 gramos al día divididos cada 6 horas, meropenem 3 gramos al día divididos cada 8 horas, o piperacilina, tazobactam, 18 gramos al día en infusión extendida, asociado a cobertura para Staphylococcus aureus resistente a meticilina, vancomicina 30 mg por kilogramo al día divididos cada 8, 12 horas o linezolid 1200 mg al día divididos cada 12 horas. La duración del tratamiento ha experimentado modificaciones significativas con tendencia hacia esquemas más cortos. El estudio pragmático realizado por la Universidad de Antioquia en 2022 demostró no inferioridad de esquemas de 7 días versus 14 días en neumonía nosocomial no complicada, con reducción significativa de efectos adversos, colonización por microorganismos resistentes y costos sanitarios. Este es un tema frecuente en los exámenes de residencia médica, evaluado recientemente en universidades como la Nacional, Rosario y Antioquia, donde se enfatiza particularmente en la interpretación de escalas pronósticas, reconocimiento de presentaciones atípicas y selección de terapia antimicrobiana según contexto epidemiológico. ¿Cómo se evalúa en los exámenes de residencia? Este tipo de contenidos se presentan frecuentemente como casos clínicos donde se debe identificar la conducta diagnóstica y terapéutica adecuada. Los escenarios habituales incluyen pacientes con presentaciones clínicas heterogéneas donde debe determinarse necesidad de hospitalización mediante aplicación de escalas pronósticas, reconocimiento de factores de riesgo para patógenos específicos o multiresistentes, e identificación de indicaciones para estudios complementarios avanzados o terapia antimicrobiana dirigida.
Un aspecto particularmente evaluado es la capacidad para reconocer banderas rojas que sugieren necesidad de escalonamiento terapéutico o investigación de complicaciones como empiema, absceso pulmonar o falla terapéutica temprana por resistencia antimicrobiana o diagnóstico alternativo.